Hola, bienvenidos al canal. Esto es Finanzas con Luis. Hoy vamos a estar hablando de las acciones, de la renta variable, cómo vos desde tu casa podés ser propietario de una empresa de tu país, de otro país, de una empresa grande, de una empresa en crecimiento, de muchísimas opciones de inversión. Para eso, quédate porque te voy a contar todo lo que tenés que saber. Cuáles son los tipos de acciones, qué es lo que tenés que tener en cuenta, toda la información más importante para conocer el mundo de las acciones. Los grandes multimillonarios del mundo no se hicieron ricos por acumular dinero en efectivo, por acumular dólares. Se hicieron ricos en gran parte gracias a las acciones. Mark Zuckerberg con Facebook, Jeff Bezos con Amazon, ni hablar de Warren Buffett con Berkshire Hathaway. Todos ellos han acumulado grandes ganancias por tener muy buenas acciones. En este canal hablamos de economía, finanzas, mercados e inversiones. Así que si te interesa el contenido, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que le pongas me gusta al video y que dejes en los comentarios cualquier pregunta que quieras o cualquier información que quieras agregar acerca de este video. Así como cuando alguien compra una propiedad, un inmueble, va a tener un título, un papel que certifica que es dueño de ese inmueble. Bueno, con la acción pasa algo similar. Cuando vos compras una acción, vas a tener un certificado, por más que sea electrónico, que dice que vos sos dueño de una parte, de una porción que puede ser muy pequeña de una empresa, pero tiene la ventaja de que vos con poco capital podés acceder a esa pequeña fracción de una empresa, cosa que, por ejemplo, en otro tipo de inversiones no podés hacer con pequeños montos de dinero. Lo importante es saber qué porción del total del capital vos tenés. Supongamos que hay 100 acciones de una empresa y vos tenés 5, en ese caso vas a ser dueño del 5% del capital de esa empresa. En general, las empresas grandes, las más conocidas, Google, Coca-Cola, Amazon y bueno, muchísimas más, tienen muchas acciones y cada uno de los que compramos acciones tenemos una porción muy chiquita, muy pequeña, no llegamos ni al 1%, pero tenemos muchas ventajas que las vamos a ir viendo. Por un lado, existen empresas que no cotizan sus acciones, que las acciones pertenecen a sus fundadores o a gente a quienes esos fundadores se la vendieron, pero de manera privada, no con oferta pública, que es la que nos permite acceder a los minoristas como vos y yo. Esas empresas en general son empresas pequeñas que todavía están desarrollándose, pero hay algunas empresas grandes que nunca ofertaron sus acciones, su propiedad. Por dar algunos ejemplos, tenemos a nivel internacional Huawei, que es una gran empresa china de tecnología, y también tenemos, por otro, a nivel local argentino, a una empresa como Arcor, que también es una de las empresas más grandes del país, pero que sus acciones no cotizan en público, es decir, vos no podés comprar acciones de esa empresa. Pero la realidad es que la mayoría de las grandes empresas, como por ejemplo algunas de las que nombré antes, Google, Facebook, Amazon, Coca-Cola, Pepsi, Walmart y a nivel local YPF, Galicia, Pampa Energía y muchísimas más acciones, todas ellas cotizan en bolsa, entonces nos dan la posibilidad de que todos podamos acceder. Tal vez algunas no cotizan el 100% de su propiedad, todas las acciones en la oferta pública, pero sí lo hacen con una porción que puede ser mayor o menor del total de las acciones que existen. Cada acción va a cotizar en una bolsa determinada, en general la bolsa de su propio país. Supongamos empresas argentinas como las que nombré antes, YPF, varios bancos como Galicia, Macro, BBVA o muchas empresas energéticas como Pampa Energía, Central Puerto y muchas otras van a cotizar en la bolsa de Buenos Aires. Pero también esas acciones pueden cotizar en otras bolsas. Por ejemplo, todas estas que nombré cotizan también en la bolsa de Nueva York. Algunas en una bolsa de Nueva York y otras en otra, pero cotizan en otro país. Y lo mismo ocurre con empresas que son originalmente de Estados Unidos, por ejemplo, Google, Facebook, Coca-Cola, bueno, las que nombré antes, ellas cotizan en Nueva York, pero también permiten que otras personas de otros países no tengan que tener una cuenta en Nueva York y que desde su propio país puedan comprarla. En el ejemplo de Argentina, nosotros podemos acceder a lo que son los CDRs, que son títulos que representan estas acciones. Ahora, ¿todas las acciones son exactamente iguales? No, en realidad no. Existen distintos tipos de acciones. Las más comunes son las acciones ordinarias, que son las que comúnmente podemos comprar en bolsa. Son las que mayor cantidad tienen y nos dan derecho a voto, es decir, a participar en decisiones importantes que se toman en asambleas, muchas de ellas con la posibilidad de votar a distancia desde tu casa
y con voto que es opcional. Vos podés tener esa acción y no votar, no informarte exactamente qué es lo que está pasando y que tu voto directamente no cuente. Eso es lo que pasaría en la asamblea, que es donde se decide, por ejemplo, quiénes van a dirigir la empresa y algunas decisiones muy importantes que tienen las empresas. Después también hay decisiones que son menos relevantes o que son más del día a día, que las van a tomar los ejecutivos, los directores, los gerentes, porque hoy en día no funcionan las empresas como una empresa pequeña que uno puede fundar, sino que funcionan de una manera en la que la propiedad, que sería la acción, está por un lado y la toma de las decisiones diarias está por otra, que es lo que sería la gestión o el management de la empresa. Y las acciones ordinarias también te van a dar el derecho a cobrar dividendos, son los derechos económicos. Estos son derechos a participar en las ganancias de las acciones. Las pérdidas que vos tengas en acciones se van a limitar a la inversión que vos hiciste inicialmente. Es decir, supongamos que vos compraste $100 de una acción, lo máximo que podés perder si esa empresa quiebra son esos $100. No vas a tener que aportar más nada. En caso de que a la empresa le vaya muy bien a futuro, vos podés cobrar de las ganancias mucha cantidad de dinero que tal vez hoy no sea conocido cuánto, porque justamente son instrumentos de renta variable. Existen también acciones que son privilegiadas, que se diferencian de las ordinarias justamente porque tienen un privilegio en el voto, tienen mayor derecho a voto. Cada acción tiene, supongamos, en lugar de un voto, vale por 5 votos en la asamblea. Después, en lo que es derechos económicos, suelen ser de la misma manera. Pero hay otro tipo de acción más, que estas sí funcionan diferentes desde el punto de vista económico, que son las acciones preferidas. Estas acciones no tienen derechos políticos en general, es decir, no votan, pero sí tienen un dividendo que está prácticamente asegurado y prefijado. Estas acciones vos las comprás, formás parte del capital de las empresas, pero tienen un cupón o un porcentaje al año que te tienen que pagar siempre y cuando haya ganancias, es decir, siempre y cuando la empresa gane, pague sus deudas y cumpla con los impuestos. Bueno, si sobra dinero para poder ofrecer dividendos a los que tienen acciones ordinarias, primero se los tienen que pagar a los que tienen acciones preferidas. La realidad es que lo más común es comprar acciones ordinarias, todas las otras o no cotizan en bolsa o lo hacen de forma más limitada, entonces lo que uno más común compra son las ordinarias, que son las más comunes, que te dan derecho a participar en la empresa y a tener los dividendos en caso de que la asamblea decida repartirlos. Ahora, ¿cómo empieza a cotizar una acción? Bueno, existe un momento inicial, que es lo que se llama mercado primario, que es cuando los propietarios, los que fundaron la empresa, que tienen acciones todos ellos o algunos de ellos, deciden venderlas. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, tienen distintas formas. Una forma sería venderlas de manera privada a quienes quieran comprarlas, pero una forma muy común es salir a la bolsa. Que salir a la bolsa básicamente significa decir, bueno, tenemos esta empresa que hace esta tarea y entonces ahí el mercado le va a asignar un precio y ahí van a obtener los fundadores o los que tienen acciones, van a recibir dinero y a cambio de eso los inversores van a recibir acciones que son las que consideran que pueden llegar a tener un potencial de ganancia. La realidad es que en el común de los inversores minoristas no estamos tanto en el mercado primario, sino que estamos en otra parte que es el mercado secundario. El mercado primario en general salen empresas que no son tan conocidas porque las empresas se van haciendo conocidas una vez que ya cotizan en bolsa. Obviamente hay excepciones como por ejemplo las que te dije antes, que supongamos que Huawei sale a cotizar, es una empresa que llamaría bastante la atención. Pero en general lo que hacemos nosotros es comprar en el mercado secundario. Una vez que esas acciones circulan y cotizan en la bolsa, los que compraron pueden venderlas y quienes no compraron pueden decidir comprarlas. Y eso es básicamente cómo funciona el mercado y como todos los días hay compradores y vendedores, va a subir el precio y va a bajar el precio de manera diaria. Eso es algo propio de las acciones y es una de las cosas que hace que sean de renta variable, justamente porque nadie sabe exactamente a cuánto van a cotizar el día de mañana, la próxima semana o el próximo año. Además de que se llaman de renta variable porque los dividendos no son asegurados. Puede ser que se repartan o puede ser que no. Entonces, ¿cómo se puede ganar dinero con las acciones? Existen dos maneras básicamente en las que se puede ganar. Una sería por el cobro de dividendos, porque la empresa tuvo ganancias y decide repartirlas en su totalidad o en parte a los accionistas y entonces ahí los accionistas van a cobrar parte de ese dinero que se ganó, de los dividendos. Y otra forma de ganar es porque suba el valor de la acción.
Esa es la forma más común tal vez de ganar dinero, aunque también se puede perder. Si vos compraste una acción a $100, puede ser que más adelante valga 200 o puede ser que valga 50. Eso va a depender de cómo fue funcionando la empresa, de las condiciones macroeconómicas del momento y de muchísimas situaciones que ocurren en el mercado. En este punto es importante tener en cuenta que si vos compraste una acción porque considerás que esa empresa es valiosa, que el precio baje no tiene que significar de por sí una mala noticia. De hecho, puede ser algo bueno porque te permita comprar en el futuro más acciones a un precio menor. Supongamos que lo comparamos con un inmueble. Si vos compras una casa porque te gusta el lugar, porque crees que el barrio está bueno, porque te gusta la casa, cómo está construida, y de repente el valor de mercado pasa a ser inferior al que vos compraste, vos no vas a salir a vender esa propiedad. Bueno, si la empresa vos la evaluaste y estás seguro de que es una buena opción y crees que con el tiempo se mantiene esa idea de que es una buena empresa, en el caso de que baje su precio no es de por sí una mala noticia. Obviamente, si vos lo compraste de manera especulativa pensando que iba a subir y bajó y necesitas el dinero, vas a estar en problemas, pero si vos lo pensaste como una inversión a largo plazo, no deberías preocuparte solamente porque baje el precio. Y por el lado de los dividendos, uno creería a simple vista que comprar una acción que paga dividendos es mejor que comprar una acción que no paga dividendos. Pero esto en realidad no es tan así. Cuando se pagan dividendos, en ese mismo momento se tiene que pagar impuestos al fisco, tanto en Estados Unidos como en Argentina. En cambio, si no se pagan dividendos, obviamente no hay una ganancia realizada. Si bien hay una ganancia contable, no hay una ganancia que haya sido efectivamente dada en dólares o en pesos. Entonces, si una empresa paga dividendos, tal vez se puede interpretar como que no supo en qué reinvertir ese dinero, entonces le paga a los accionistas. Pero si una empresa no paga dividendos, puede ser una buena noticia, porque puede ser que sea una empresa que reinvierte permanentemente ese dinero porque tiene una forma de cada vez ir generando más y más y más, y ir agrandando esa bola de nieve. Vamos a ver dos ejemplos de empresas que pagan dividendos. Tenemos, por ejemplo, ExxonMobil y Coca-Cola. Son dos empresas grandes que están muy establecidas en el mercado y que ya tienen un negocio que no tiene mucho potencial de mayor crecimiento. Entonces no tienen dónde reinvertir todo el dinero que ganan. Pero hay otras empresas tecnológicas, como por ejemplo puede ser Mercado Libre, que es una empresa que no paga dividendos, o también hay otras empresas que pagan muy poquito de dividendos, como casi una forma de un símbolo de que está pagando dividendos, pero que en realidad es muy bajito, como en general las tecnológicas, como puede ser Meta Platforms, que actualmente empezó a pagar dividendos. En ese caso, son empresas que, como tienen capacidad de seguir creciendo, prefieren el dinero que ganan reinvertirlo en el negocio para que cada vez vaya teniendo más ganancias, y eso que va a hacer que el valor de la acción cada vez sea mayor. En cambio, en las empresas que pagan dividendos, el valor de la acción lo esperable es que no suba tanto. En este sentido, también podemos agrupar a las acciones o a las empresas como empresas de crecimiento y empresas de valor. Las empresas de valor son aquellas que ya tienen un negocio y son las que en general pagan dividendos. En cambio, las empresas de crecimiento son las que todavía continúan desarrollándose y reinvirtiendo y en general o pagan dividendos muy pequeños o no pagan dividendos en absoluto. Un punto muy importante que hay que entender de las acciones es que el precio en el que cotizan no es igual al valor de esa acción. Existe un precio que es el que vos podés ver en cualquier plataforma, en TradingView, en el broker que vos usás o en cualquier lado, que ese va a ser igual en todos lados y no hay ningún tipo de forma de opinar cuál es el precio. Pero existe otra cosa que es el valor. El valor intrínseco que tiene esa acción es cuánto en realidad debería valer teniendo en cuenta el dinero que genera, el negocio que tiene, las perspectivas que tienen, cuál es su management y muchísimas otras variables, y eso es en realidad lo que uno debería prestarle atención. En caso de que el precio sea superior al valor, nos va a convenir vender, y en caso de que el precio sea inferior al valor, nos va a convenir comprar esa acción. Entonces, ¿cómo podemos decidir cuáles acciones comprar y cuáles no? Como forma simple de responder sería aquellas que el precio es menor al valor. ¿Y cómo podemos saber el valor? Bueno, es un arte que no es muy fácil de hacer porque en realidad hay muchas miradas y muchas perspectivas distintas, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es mirar los balances, ver cómo es el management, quiénes son los que están gestionando esa empresa para saber para dónde van, cuáles son las perspectivas del negocio. También podemos ver lo que son los múltiplos de evaluación, hacer una evaluación por flujo descontados de los fondos,
Hay distintas formas de evaluar una empresa. Pero algunos de los puntos claves como inversor van a ser tener paciencia, invertir a largo plazo, no pensar de manera especulativa en el cortísimo plazo, porque eso puede salir bien, pero puede salir mal. En cambio, en el largo plazo, el valor y el precio deberían ir de la mano, si bien no van a ser exactamente lo mismo. Si el valor sube, el precio va a terminar subiendo en algún momento. También otras cosas que tenemos que tener en cuenta es, si no somos inversores que estamos muy metidos en el tema, hacer algunas cosas como diversificar, no dejarse llevar por lo que escuchamos en la noticia del último día, no hacer algo porque todos lo hacen, no dejarse llevar por las emociones, son algunos de los consejos más importantes. Y tal vez si no sos un inversor que está en el día a día mirando o analizando balances, una buena opción es directamente diversificar comprando un índice, un ETF, en lugar de comprar acciones en particular. O comprar un índice y si hay alguna o algunas acciones en particular que te interesan y que creas que vos, porque la conoces, pueden rendir mejor que el mercado, comprar una parte, pero también tener otra parte en el índice que nos da como la seguridad de que vamos a estar acompañando al mercado, obviamente dependiendo de cuál índice compramos. Para ir cerrando, entonces, una acción es una gran forma de invertir nuestro dinero. Tenemos que ser muy responsables y saber a qué estamos apuntando, cuál es el objetivo de la inversión, el horizonte y el perfil de riesgo que tenemos, pero es una forma de ser parte de un negocio real. En lugar de tener nuestro dinero tirado, lo tenemos en un negocio que trabaja por nosotros y que puede ser grandes empresas del mundo, puede ser el mercado de Estados Unidos, pueden ser empresas de Argentina, de Europa o de todo el mundo. Así que eso es todo por hoy. Espero que te haya servido el video. Si es así, no olvides de suscribirte, de dejarle me gusta y de dejar las preguntas que te hayan quedado o temas que quieras que tratemos en el futuro en los comentarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.